¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Les invito para que se queden con nosotros porque a continuación tendremos con el invitado en pantalla, que ya se los presento, una interesantísima entrevista. Tiene que ver con aquello que hemos estado viviendo por estos días, con las lluvias, con los temporales, con, ojo, los, las trombas marinas, ¿no? Por ahí un tornado, etcétera, etcétera. Yo me encuentro aquí en esta entrevista con el doctor Álvaro González. Él es académico del Instituto de Ciencias de la Tierra, de la Facultad Ujú. de... ¿Lo dije bien, cierto, Álvaro? Sí, ¿Sí? excelente. Ok, Muchas gracias. Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile e investigador del Centro Ideal. Te doy la bienvenida primero, Álvaro. Gracias por acompañarnos y aceptar esta entrevista. Ujú. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y por interesarse en estos temas que, bueno, a nosotros nos interesan para estudiarlos, ¿no? Los recientes temporales, estoy hablando de la manera más fácil posible, Álvaro, ¿no? Ujú. Que hemos vivido acá en la región de los ríos se relacionan sin duda con un sistema frontal. De eso todos sabemos, todos escuchamos cuando las autoridades dicen sistema frontal, entonces ahí nosotros ya ahí le ponemos mucha atención, ¿no? Pero me Ujú. gustaría, para comenzar la conversación, que tú nos contaras ¿qué es lo que hemos vivido estos días con tantas cosas también que no estamos acostumbrados a que pasen, ¿no? Ujú. Sí, exactamente. Bueno, como tú bien dices, tuvimos un sistema frontal muy activo, ya muy activo y que trajo también mucha inestabilidad en la atmósfera, ¿no? Que eso fue, yo creo que uno de los grandes eh, temas, ¿no? Porque hubieron muchos relámpagos, muchos truenos, ¿no? Que en este caso también mucha gente le tiene miedo también a este tipo de fenómenos, ¿no? Y como bien te cuento, este sistema frontal estaba muy activo, trajo mucha agua, ¿no? Y que en este caso generó los impactos que hemos podido ver, ya como llovió muchos milímetros, ¿no? Por hora o por día, si se quiere tomar esa medición, ya en escala de día, el problema fue que de cierta forma siempre el agua, ¿no? Trata también de buscar su espacio, trata de buscar en este caso su curso, ¿ya? Y por eso también tuvimos muchas calles abnegadas, ¿no? Y que también responde al manejo, ¿no? Que en este caso se hace de la ciudad, ¿no? Perfecto. Álvaro, eh, claro, yo te escucho con mucha atención y uno dice, estamos, estamos como cambiando, porque no era habitual, por ejemplo, truenos y relámpagos en Uh nuestra zona. A lo lejos, sí, un invierno, y pasaban varios inviernos y no ocurría nada, pero -huh. ahora es de prácticamente todos los inviernos y a veces en el otoño, ¿no? Ajá, Y muy continuo y además con mucha potencia. Eh, ajá, Trombas marinas, como decía yo, un tornado por allá por Malalgüe. claro. ¿Realmente estamos enfrentando un cambio? Sí, bueno, exactamente. Ahí también diferenciar una cosa bien importante. En general, toda nuestra precipitación que proviene del Océano Pacífico, ya en este caso nos llega como sistema frontal, ya que es lo que percibimos, con temperaturas más bajas, ¿no? Esta inestabilidad a veces que ocurre en la atmósfera y que genera estos truenos y relámpagos, ya, y rayos en muchas partes. Pero también muchas de nuestras precipitaciones están siendo aportadas por lo que son los ríos atmosféricos, que son verdaderos ríos de, en este caso, vapor de agua que se mueve por la atmósfera y que llega a un lugar y precipita, ¿no? Y cae mucha agua en poco tiempo. Y por eso también a veces tenemos esa me imagino yo que la gente que no está acostumbrada a este tipo de eventos, en el sentido de estudiarlos como nosotros, es difícil diferenciar qué es lo que puede ser un río atmosférico y qué es lo que puede ser, en este caso, un sistema frontal, ¿ya? Pero tenemos estos dos actores principales de nuestras lluvias ahora en Valdivia y mucha parte de Chile, ¿no? Y otras regiones del mundo también. Pero en el caso esto es lo que ha aportado principalmente de que experimentemos que hay gran cantidad de agua que está cayendo, ¿no? Es interesante escuchar a Álvaro, porque Ujú. a la larga, claro, estamos.
sometidos a esto. Vamos a tener que acostumbrarnos, Álvaro, a aquello que estamos viviendo. ¿Sabes que yo recuerdo Ujú. el invierno o el junio, más bien del año 2006? Ajá, Nunca me olvido porque fue bastante potente. Hubo desbordes de ríos, hubo incluso, me acuerdo, un naufragio de una embarcación en la bahía de Corralo afuera, ¿no? ajá, Me recuerdo helicópteros tratando de ir a rescatar a las personas que habían caído al agua, pero esto era en un sistema frontal claro. durísimo. Ujú. Vi cómo caminos estaban borrados prácticamente por los cursos de agua a la altura de Mariquina, en Ajá, fin, eh, el suelo estaba saturado de agua en Valdivia, estaba a punto de desbordarse el río Calle Calle, en fin, pero estoy hablando del 2006, hace 18 años atrás, y de ahí para adelante no recuerdo, excepto cuestiones muy puntuales, situaciones como la que hemos estado afrontando estos días. Le echan la claro. culpa al niño. Ajá. ¿Hay mucho de Bueno, cierto en aquello? sí, mira, bueno, ahí hay varias cosas que me gustaría compartirte en unas pequeñas láminas que hay acá en el internet, ¿no? Unas páginas que nos permiten en este caso poder entender un poquito, ¿ya? Me gustaría mostrarle acá, en este caso, ¿ya? Que espero que se esté viendo la pantalla, ¿ya? Eh, Se puede ver aquí este sistema frontal que es el que está llegando llegó perdón, la semana pasada acá a Valdivia del sur de Chile, ¿ya? Y podemos ver también que este sistema frontal, ¿no? El aporte de precipitaciones fue bastante intenso, ¿ya? Y quería mostrarle esto porque en realidad este tipo de sistemas frontales, ya que tengan una mayor intensidad, ya con todo lo que tiene que ver con el cambio climático se espera, ya, y esto es a través de los informes globales de cambio climático que se generan por muchos científicos del mundo, indica de que, claro, todos estos sistemas frontales en un futuro van a ser más intensos del que actualmente, de lo que estamos experimentando ahora, ¿ya? Entonces ahí, respondiendo a tu pregunta, claro, necesitamos adaptarnos a este tipo de cosas. ¿Cómo? Adaptar las construcciones. Hay ciertos lugares que, por ejemplo, son claves. La protección de humedales, por ejemplo, es clave porque hemos visto en estos días de persistentes precipitaciones cómo muchos humedales han, en este caso, servido, ¿no? Como contenedores de agua y nos han protegido de los desbordes, ¿no? En muchas partes, ¿ya? Entonces, por un lado tenemos este ejercicio, ¿ya? De que estos sistemas frontales se estarían incrementando en su intensidad a futuro, ya en muchas regiones, también en nuestra región, en el Pacífico, ¿ya? Y también el cambio climático es el principal agente de este cambio, ¿ya? También yo recuerdo ese año, el 2006, yo vivo acá en Valdivia desde el año 2005, y lo que pasa después del 2007, 2008, en realidad es que entramos dentro de un periodo que se llama mega seco, ¿ya? Que es un periodo de mega sequía, ¿ya? Y que también se relaciona a una variabilidad ya bien particular, porque no solamente es un cambio natural del clima, sino que también se asocia a una componente que somos nosotros, el ser humano, ¿ya? Entonces, eso es bien importante porque ese periodo mega seco recién podríamos estar diciendo de que estamos saliendo de este periodo, ¿ya? Entonces, bien interesante por eso, ¿ya? Me gustaría también aprovechar de comentar la última cosita, de que en este caso, esto es una figura un poquito quizás más compleja, pero nos muestra la relación entre lo que hay, entre la cantidad de agua que precipita, lo que puede retener el suelo y lo que en este caso pasa a infiltrarse, ¿ya? Entonces, en este caso, si tenemos mucha entrada de agua en un corto periodo de tiempo, ¿ya? Tenemos que el suelo puede retener un poco y luego se empieza a infiltrar. Al principio, cuando los suelos no tienen mucha agua, pueden infiltrar, hasta que llega un momento en el cual no son capaces de infiltrar. ¿Y qué es lo que hacen? Hacen de que el agua se mueva ahora por la superficie, que es lo que nosotros vemos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es lo complejo? Que cuando tenemos estos sistemas frontales hay mucha agua, ¿no? Se infiltra, pero el suelo se satura, ¿ya? Y en este caso después se produce esto que técnicamente se llama la escorrentía superficial, ¿ya? El problema es que esto no solamente sucede
cuando tenemos mucha cantidad de agua, sino que en periodos secos también, al estar el suelo muy, muy seco mucho tiempo, también se genera que la tasa de infiltración varíe, ¿ya? Y cuando tengamos precipitaciones, a veces tenemos que el agua empieza a escurrir y no es capaz de infiltrarse, ¿ya? Entonces tenemos un juego bien, bien particular y complejo de estudiar en términos científicos, ¿ya? Porque juegan varios factores, ¿ya? Y eso también es la complejidad del estudio del cambio climático, ¿ya? Ahora sí, ahora me escuchas, ¿cierto? Sí. Ya, ahora me escuchas, perfecto. Lo que pasa es que estoy, claro, tratando también de aquí de preparar unas imágenes que sí las tengo y las voy a compartir igualmente, porque a la larga dan cuenta, aquí tengo aquí tengo dame un segundito nomás, por favor. Sí, sí, no hay problema. Aquí las voy a preparar porque creo que lo que estás diciendo no solo es un tema para nosotros, ¿no? Para los que trabajamos en los medios de comunicación. Tiene que ver mucho con los que toman las decisiones, ¿no? Que son las Claro, autoridades, para ver cómo vamos a enfrentar todo lo que viene. Y en eso, bueno, de eso tú sabes. Mientras yo exactamente. preparo estas imágenes para acompañar la conversación, me gustaría que nos contara qué es lo que debemos hacer, cómo nos podemos preparar en general, Álvaro. Bueno, ahí es la preparación y es como en este caso, cómo nos adaptamos al cambio climático es súper complejo, ya porque ahí no solamente tienen que estar los científicos, sino que también tienen que estar los arquitectos, los constructores civiles, ¿no? Tiene que estar todo en realidad un grupo de gente, un equipo multidisciplinario, tratando de organizar en este caso el territorio, que es lo más complejo, ¿ya? De dónde ponemos una casa, por qué en este lugar y por qué no en este, a pesar de que me gusta porque estoy acá al lado del río y en el verano quiero meter un bote acá. Entonces, todas esas cosas tienen que ser una mirada transdisciplinaria ya y multidisciplinaria en este sentido para poder solucionar un problema que es muy, muy complejo, ¿no? Como se pueden ver, por ejemplo, ahí mismo en las imágenes que está mostrando, ¿no? Claro, porque tú dices algo que es muy importante, ¿ah? Muy certero, como dicen hoy día los jóvenes, cuando Uh uno -huh, dice lo correcto, ¿no? uh -huh. Eh, ¿cómo, ¿Cómo elegimos, por ejemplo, dónde elegir, perdón, dónde construir las viviendas? Ajá, Porque, porque la experiencia dice que hasta el día de hoy lo que nosotros hacemos es construir donde podemos, ajá, no donde debemos. exactamente, exactamente. Claro, claro, entonces ahí hay todo un tema súper complejo, ¿no? De manejar, porque hay mucha gente que, por ejemplo, no tiene la posibilidad de irse a vivir a un lugar, en este caso, de ciertas características. Entonces, por ejemplo, espera que en este caso, dadas las opciones que pueda darle el gobierno, ¿no? Pueda irse a un cierto lugar, tiene que inscribirse, eh, tiene que esperar, ¿no? Tiene que cumplir ciertos requisitos, pero en ese caso, esas mismas construcciones que a veces puede construir el mismo gobierno, o bien puede construir uno como privado, ¿no? En este caso, en cualquier lugar, hay que tener una serie de resguardos al respecto, ¿no? Entonces, a veces eso pasa, ¿no? Que esos resguardos a veces no están basados en el conocimiento científico, sino más bien están basados en un costo monetario, ¿ya? Entonces, eso es hay que poner aquí en una balanza, no es solamente plata, sino que también es conocimiento científico y otro tipo de conocimientos, ¿no? En este caso de gente que sabe construir tipos de calefacción, porque aquí estamos hablando de las lluvias, pero la calefacción es todo un tema también para nosotros. O sea, Claro. se van las lluvias y empieza el frío, ¿no? Entonces es algo palpable aquí estos mismos días, ¿no? Acá en el sur se fue la lluvia y va a empezar ahora el frío, ¿no? Cuando tú mencionas aquello,
a mí se me ocurre de inmediato preguntar eh, ¿por qué la gente construye cerca de esteros, cerca de ríos? Ojo, también donde hubo alguna vez riachuelos, esteros, pero por los cambios que hemos tenido, ¿no? Y la sequía propiamente tal, entonces como que desaparecen y las personas empiezan a construir muy cerca y a veces, como ocurrió en el norte, en los mismos lugares donde estaban esos caudales. Ajá. Claro, claro, es porque también yo creo que de cierta forma, bueno, esta es mi opinión al respecto, creo que de cierta forma conocemos poco el territorio donde estamos, ¿no? Y por ejemplo, tener una visión de algo en estos mismos periodos que comentábamos, ¿no? Del 2006, ¿no? Que llovió mucho, pero tenemos 14, 15 años donde no han llovido tanto, entonces, claro, vamos a un lugar y vemos que estuvo seco por 15 años, pero eso no quiere decir de que a lo mejor en los próximos 20 años ese lugar vaya a tener agua, ¿ya? Porque el clima, ¿no? ¿no? La variabilidad del clima también tiene ciclos, ¿no? Y eso también es una cosa súper interesante de poder entender, ¿no? Hay periodos que naturalmente son periodos donde llueve más, ¿ya? Y ahí está vinculado, por ejemplo, a lo que tú comentabas respecto al fenómeno del niño, ¿ya? Entonces, esa naturaleza, ¿no? del clima, en muchos casos no está insertada dentro de nuestras políticas. Y eso es algo que cada vez el cambio climático insta que muchos lugares en el mundo deban involucrar este conocimiento científico que se ha generado ya hace mucho tiempo para poder generar una mayor resiliencia ante estos eventos, ¿no? Es decir, seamos capaces de poder contrarrestar este tipo de eventos y si hay, podamos tener las medidas, tomar las medidas adecuadas, ir a los lugares adecuados, por ejemplo, para que la gente pueda ir a un albergue que no sea solamente un gimnasio, porque al final el gimnasio prácticamente los gimnasios nos sirven para todo, de un concierto de música hasta un albergue. Entonces, todo ese tipo de cosas, que es una complejidad, yo creo que es súper importante un trabajo en conjunto de mucha gente, no solamente de la ciencia, sino que de todos nosotros. Qué importante lo que nos cuenta Álvaro, ¿no? Y qué necesario entonces es empezar a trabajar en aquello. Por ejemplo, Uh esta -huh. imagen es de un temporal pasado. Ajá. Y hace yo pocos días pasé por ahí, Álvaro. Voy a cambiar las imágenes, que ya se nos fue esa. Uh -huh. Pasé por allí y ahora había un equipo que estaba con una motobomba ahí como de guardia, para que no Claro. ocurriera lo que nosotros habíamos visto en la imagen. Eh, Uh -huh. Cuando te escucho, claro, aquí las autoridades en general, entonces ya deberían estar tomando cartas en el asunto. Esta es la última pregunta que te hago, dado aquello que estamos experimentando, ¿no? Los cambios. Uh -huh. Como tú bien mencionas, claro, eh, tuvimos mucha lluvia, ahora ya empezaron los fríos, pero estamos también empezando el invierno, por lo tanto, creo que en las políticas, y lo hago como pregunta, en las políticas que deben tomar las autoridades, por ejemplo, de esta región de los ríos, debería ya estar aquella de involucrar en una mesa de trabajo a los científicos, a los que tienen que ver, a los investigadores, ¿no? Aquellos que pueden ir conociendo y que saben de la inestabilidad del cambio climático. O sea, eso es clave. Yo encuentro que es clave hacerlo, ¿ya? Es clave que el conocimiento científico en este caso no solamente se quede en la universidad, ¿ya? Y también en los artículos científicos que nosotros generamos, ¿no? Y que en este caso a nosotros de cierta forma nos evalúan como científicos, ¿ya? En nuestras carreras. Entonces yo creo que ahí es clave que nosotros en este caso participemos también de este tipo de instancias y también es súper importante que podamos participar porque de cierta forma el clima, a diferencia de otros eventos, en este caso que pueden ser catastróficos como los terremotos, nosotros se puede pronosticar más o menos las condiciones meteorológicas que vamos a tener por lo menos los próximos 10 días, ¿ya? Y eso está disponible y todo, entonces se puede tomar un conocimiento, esa información con un cierto rango de incertidumbre, ¿ya?
y que en este caso entonces puede ayudar mucho a poder evitar algunas cosas, ¿ya? Pero también necesita de cierta forma también un mayor financiamiento de muchos otros tipos de cosas que son más complejas, como generar modelos numéricos que en este caso nos permitan tener una estimación mejor de poder decir con una mayor precisión, por ejemplo, este lugar se va a inundar aquí bajo este escenario de tormenta que vamos a tener en los próximos 5 días, ¿ya? Este sector se va a contaminar también o va a tener más contaminación en los próximos 5 días, producto de que también aparte va a bajar la temperatura. ¿Te fijas? Entonces, hay ahí una cosa que los gobiernos regionales y obviamente también el gobierno central, ¿no? Deberían apoyar mucho más la investigación en este tipo de cosas, ¿ya? Porque en el caso de la inundación, en el caso de estos temporales, desgraciadamente, a veces generan pérdidas humanas, ¿ya? Y yo creo que eso no debería ser sin teniendo las herramientas que en este caso nosotros tenemos para poder estudiar cómo van a ser las condiciones meteorológicas los próximos días, ¿no? Entonces, se puede tomar una decisión basada en el conocimiento científico, ¿ya? En este caso. Qué importante escucharlo, doctor González, porque Uh -huh. en el fondo lo que nosotros queremos hoy día con esta conversación, ¿no? No solo era analizar lo que ha estado pasando, sino conversar acerca de lo que viene. Ajá. Porque no me quiero extender en realidad, pero a mí, por ejemplo, yo siempre he tenido un concepto aquí en mi familia. Digo, yo nunca construiría en un cerro o cerca de un cerro, porque los cerros cuando llueve muchos pueden reblandecerse y podemos ver cómo o cae el cerro o cómo hay aluviones, Uh en fin, -huh. que arrastran gran parte de lo que está ahí en el cerro. En fin, ¿por qué digo esto? Porque cuando viajo de Valdivia a Niebla o viceversa, me encuentro habitualmente con que veo más casas que se están construyendo en los cerros camino a Niebla, por ejemplo. Ajá. Claro. Es, Claro, es- y hay un gran problema porque las precipitaciones en este caso en algunas laderas, ¿no? Eso depende mucho, por ejemplo, de la inclinación que pueda tener la ladera, la pendiente, y en este caso hay lugares que no se debería construir. Perfecto. Bueno, como resumen entonces, hay que esperar, ¿no? Hay que incluir a las autoridades también y a los científicos en mesas de conversación para ir preparándonos. Yo no Uh sé -huh, sobre qué terreno está construida mi casa, por ejemplo. uh Vivo -huh. aquí en la salida norte y no sé, no tengo idea. Sería bueno conocerlo, me da la impresión. Ajá. Eh, bueno, hemos tenido el agrado de conversar con Álvaro González, académico del Instituto de Ciencias de la Tierra, de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile, e investigador del Centro Ideal, el doctor Álvaro González. ¿Ah? Sí, pues Uh -huh. tiene su Muchas doctorado gracias. ahí y yo Uh no me -huh. puedo olvidar de eso porque estamos hablando con una eminencia. Álvaro, muchas No hay gracias por problema. su Muchas tiempo. gracias. Apreciamos esta entrevista. Ojalá que en el futuro volvamos a conversar Eso, y cuando se hayan resuelto algunas cosas, ¿no? exactamente. Bueno, cuando gusten. Así que muy, muy agradecido también por la invitación. ¿Ya?